Muy bien, muy buenos días de nuevo. Estábamos platicando antes de iniciar y todavía no entraban todos los demás, entonces nada más para iniciar esta clase quiero recordarles que esta es la semana 14. El semestre tiene 18 semanas. Prácticamente estaríamos cerrando la unidad esta semana, la unidad 4 que es sobre la contaminación del agua y los sistemas de control, que nos hemos enfocado mucho sobre lo que es el tratamiento de las aguas residuales, ¿verdad? Hay una tarea bien interesante que han estado trabajando ustedes, que es una práctica, un reporte, y que se están basando en alguna de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Lo ideal era que hubieran consultado con la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Hermosillo, porque es la local que tenemos nosotros o la más cercana, pero pues eso depende del tiempo de cada uno, si hicieron el contacto o no para las respuestas, pero igual podría haber sido de cualquier planta de tratamiento de aguas residuales alrededor del mundo. A final de cuentas, el tipo de parámetros que se miden son similares, nada más pues necesitan números específicos, que eso pues sí lo tienen que averiguar de alguna de las plantas, ¿no? No vienen los videos de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Guadalajara. Entonces, sí era, pues llevaba una investigación un poquito más profunda. Por eso les digo, pues es una actividad bastante interesante y muy padre, la verdad, porque pues es un complemento bastante bueno. Bueno, ok. ¿Qué vamos a ver entonces el día de hoy? Si ustedes ven la carta descriptiva, vienen en dos temas muy importantes ya al final. Uno te menciona costos sobre el impacto ambiental en la calidad del agua. Ese tienen una actividad abierta. Les abrió, estaba para otras fechas, pero por los cambios que yo tuve que hacer esta semana, entonces, pues para ser coherente con ustedes, pues se los moví. Entonces les abría hoy y pues tienen la siguiente semana, que es una actividad en comunidad porque lleva algo de investigación. Y otra actividad que es con el cierre de el día de hoy, y se los voy a explicar ya al final, pero ya está abierto, es una discusión. Entonces, por eso les decía yo que más o menos estamos terminando esta semana, pero la verdad es que todavía le van a trabajar alrededor de la semana que entra, aunque la próxima semana tendremos clase mencionando el final de esta unidad. Vamos a hacer una recapitulación y vamos a iniciar entonces con la última unidad, que tiene que ver con la contaminación o bien los residuos que van al suelo y pues los métodos, las metodologías o métodos de control que se da con ellos. Entonces, prácticamente, y esa es la última unidad. Entonces, estamos muy bien en tiempo, hemos cubierto la carta descriptiva casi en su totalidad, porque nos falta la última unidad, pero prácticamente es la unidad más corta, la que nos falta. Y estamos muy bien para cerrar a la semana 17 y la semana 18 nada más evaluaríamos. Entonces, como les digo, pues vamos bien, gracias a Dios. Y entonces la última parte de esta unidad tiene que ver con la legislación, normatividad, leyes, normas oficiales mexicanas, normas mexicanas que no tienen el mismo apellido, pues una es NOM y las otras son NMX. Y vamos a ver cuáles son las que aplican directo para la situación de aguas residuales o descarga de aguas residuales. Y como les decía, va a haber una actividad que da continuidad a esto. Entonces, voy a empezar a compartirles. El día de hoy no tengo diapositivas, prácticamente nos vamos a ir a los sitios de internet donde encuentran ustedes la información de estas leyes. Entonces, estoy ya por compartirles. Vamos a ir al sitio oficial que es de
ya deben de poder ver, o voy a tomar un momento en que lo puedan ver ustedes. Estoy compartiendo una pantalla de un explorador, y en el explorador lo que tengo es la página del Gobierno de México que nos dirige a Conagua, que es la Comisión Nacional del Agua, ¿sí? Y como la podrán observar aquí, ¿sí? Y estamos directo en la parte que es de acciones y programas, y hay un apartado que es para leyes. Aquí lo ven, acciones y programas, marco normativo. ¿Por qué a partir de Conagua? Bueno, la Comisión Nacional del Agua es la encargada de velar esta parte de las normativas y, por supuesto, de dar un seguimiento con pues, las plantas de tratamientos de aguas y plantas de tratamientos de aguas residuales. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, espero que ya lo puedan ver. Si hay alguien que no lo puede ver todavía, pues háganoslo saber. Aquí en esta página, que por cierto, lo que yo les agregué entonces en la parte de documentos en la semana 14 del módulo en plataforma, está cómo llegar aquí. Hay una liga y ustedes pues le dan clic y ya pueden venir a ver. Lo interesante aquí, vean, este sitio tiene toda la lista de las leyes. Primero vamos a ver las leyes, ¿sí? Las leyes que aplican en materia de aguas, ¿sí? ¿Por qué vemos primero las leyes y después las NOM o las normas oficiales? Porque recuerden ustedes, esto lo hablamos en la primera unidad de esta clase, la pirámide de las leyes en nuestro país para las situaciones ambientales, no se confundan, para lo que tiene que ver con el medio ambiente, pues lo más alto, lo más arriba es, y la primordial siempre será la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿correcto? Y luego, abajito de eso, quedan las leyes. Leyes y luego sus reglamentos, los reglamentos de leyes. Y enseguidita de eso, ahí sí ya vienen los acuerdos internacionales, tratados que tengamos firmados nosotros con otros países, o bien si existe, eso lo comenté antes, si existe ya una iniciativa de ley o una ley en otro país que nosotros no la tengamos actualizada o aprobada de esa forma, puedes entrar en la regulación de nosotros. Y debajo de eso, entonces ya vienen las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas. Y después de eso entra ya toda la regulación estatal, después entran las municipales y después entran todo lo que son uniones, ejidos, comunas. Si hay alguna otra agrupación similar, pues entran en esa parte, que si volvemos a la pirámide, pues son la base, y entonces vamos de abajo para arriba. O sea, hay que darles cumplimiento a estos de la base para poder entonces darle cumplimiento a los municipios, darle cumplimiento a los estados, darle cumplimiento a las normas que ya son federales, darle cumplimiento a todo lo que tenga que ver con tratados internacionales, y con eso le damos cumplimiento a las leyes y, por supuesto, terminamos dándole cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Sí? Entonces, si partimos al revés, hay un artículo, el artículo 27 de la Constitución, que dice que el agua, este recurso hídrico, pues es de todos. Y eso lo vamos a ver ahorita que abramos la Ley de Aguas Nacionales. Entonces vamos a ver esta lista y se van a dar cuenta ustedes. Miren, observen. Ley de Aguas Nacionales. Ley de Asociaciones Público-Privadas. ¿Por qué entra esto aquí? Y está como la Ley de Amparo, Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica, que no parecen ser leyes, algunas de ellas como la Ley de Amparo, que sea una ley directa que aplica al recurso hídrico. Pero recuerden ustedes del proyecto que hicieron en la primera unidad, donde hacían un manifiesto de impacto ambiental. Ahí nosotros declarábamos, hay un capítulo, el capítulo 5, que les pide las normatividades o el marco jurídico al que está sujeto, y ya veían que no todo es ambiental, o sea, es todo lo que tenga que ver alrededor del proyecto, pero que de alguna manera va a influir
en alguno de los aspectos ambientales que tengamos. Y eso es lo que pasa con las leyes. De alguna forma están influyendo las otras leyes y hay que tomarlas en cuenta. Verán que el listado no es tan cortito. La básica que veríamos todos y que entenderíamos fácil que aplica, pues es la Ley de Aguas Nacionales. Pero tenemos Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Ley del Diario Oficial de la Federación y sus gacetas gubernamentales, Ley de Expropiación, Ley de Firma Electrónica Avanzada, que tiene que ver más bien con la Secretaría de Economía y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, misma situación, Ley de Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En todas las leyes de derechos humanos y de desarrollo de los pueblos mencionan el recurso hídrico, entonces por eso es que en automático, por supuesto que aplica, ¿sí? Tenemos la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, ley de planeación, ley de servicios profesionales de la carrera en Administración Pública Federal, ley federal de archivos, ley de las entidades paraestatales, ley federal de los derechos del contribuyente, ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, reglamentaria, apartado bis, o sea, una reproducción del mismo, artículo 123, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Ley Federal del Mar, Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, Ley General de Protección Civil, Ley General de Vida Silvestre, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Esta la vamos a retomar, por cierto, en la siguiente unidad, porque pues, nos vamos a basar en ella. Ley minera, Ley Federal de Derechos del 2016, Ley Orgánica, Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Ley Federal del Trabajo que lo están estudiando ahorita en una de sus clases, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Bienes Nacionales, Ley General de Cambio Climático, aunque habíamos hablado que esto aplica para la parte del control y contaminación del aire. Bueno, pues también le aplica en el control de la contaminación del agua. Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, Ley de Tesorería de la Federación. Todas estas leyes están para materia de agua, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a darle clic aquí en la Ley de Aguas Nacionales, que es la primera, y vamos a darle un repasito, ¿sí? Para que la conozcan ustedes. Le damos clic y lo que va a hacer es que nos abre el documento que contiene la ley, en realidad. Entonces, le voy a dar un acercamiento un poquito más para que, dependiendo de en qué pantalla lo están viendo, pues para que lo puedan leer al mismo tiempo que yo, ¿sí? Y así nos presenta Ley de Aguas Nacionales y publicada al 1 de diciembre del 92. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos platicado de la historia de las leyes con respecto a materia ambiental? Y hablábamos que el movimiento de los años 70, pero no fue hasta 1988 donde se genera ya la Ley General de Protección al Ambiente, la LEGEPA, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y cómo fue avanzando el país, que en los principios de los 90 se fueron generando las siguientes leyes y hasta se ponen realmente en rigor y a trabajar bien, ya que se crea también a principios de los 90 la Secretaría de Medio Ambiente. Y luego,
pues se les va dando tiempo para que se vayan adaptando las industrias y ya para principios de los años 2000 esto ya empezó a trabajar de esa forma de protección al medio ambiente. Entonces, este movimiento de hablar de desarrollo sustentable viene con una historia detrás, ¿ok? O sea, no es del día de hoy. Pero vean ustedes, o sea, todas las leyes llevan una reforma, entonces, por lo tanto, aquí podemos observar la última vez que reformaron es el 24 de marzo del 2016, ¿sí? Nada más les repito, toda ley y toda normativa, tienen que recordar ustedes que se tiene que investigar cada vez que la vayamos a utilizar. Tenemos que investigar cuál es la última actualización porque puede haber existido modificaciones a la misma. Entonces, para que sea lo último, lo aplicable, pues tenemos que ir a buscar y no caer en que, pues es que es la que tengo, la versión que yo ya tengo en mi computadora, pues yo ya la conozco y soy un experto en esa ley. Qué bueno que seas un experto, pero como que estás equivocado, ¿verdad? Porque si sabes con esa expertise sobre esta ley, sabes que tienes que ir a verificar constantemente en qué versión estamos, ¿correcto? Entonces, bueno, tomando en cuenta esta, vamos a ver cómo es el contenido de esta ley. Entonces, ustedes pueden observar aquí, como toda ley, realmente hay una pequeña introducción en el título primero, siempre nos dice a qué o de dónde proviene, cuál es la representación. Aquí ustedes pueden ver, esta ley viene sobre el artículo 27 de la Constitución Política, ahorita se los mencioné, ¿verdad? En la Constitución viene en el artículo 27, ok. En materia de aguas nacionales. Entonces de ahí surge que puedes tú generar esta ley. Es de observancia general en toda la República. Sus disposiciones son de orden público e interés social. Y tiene por objeto regular la explotación, o sea, todo el que extrae agua, pues tiene que estar regido por esta ley, el uso o el aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y su control, así como preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. Se fijan, desde el principio nos dicen, hay que conservar el recurso hídrico. ¿Por qué? Están de acuerdo en la federación con el desarrollo, pero tiene que ser sustentable, ¿correcto? Y esto aplica entonces a todas las aguas nacionales, sean superficiales o del subsuelo. Y estas disposiciones son aplicables a los bienes nacionales que esta ley menciona. Las disposiciones de esta ley son aplicables a las aguas de zonas marinas mexicanas en tanto a la conservación y control de su calidad, sin menoscabo de la jurisdicción o concesión que les pudiera regir. Le tienen que agregar eso pues para que no salgan con que, es que la ley esta era nomás para ríos, lagos, lagunas. No, también incluye los mares que están, que todavía son regidos, ¿no? Por el territorio nacional. Y todas las leyes siempre tienen un glosario, nos mencionan el significado de los términos que vamos a encontrar en los siguientes capítulos. Entonces, desde el capítulo 1 nos presentan, por ejemplo, aquí nos menciona qué son las aguas nacionales. Nos dice, son aquellas referidas en el párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución. ¿Sí? Entonces, ¿qué te dice? Pues ve y checa la Constitución, pero en la Constitución te va a decir que es un recurso que es de todos los habitantes de la nación. Por eso es que debe de existir una ley para tener un cuidado y protección a este recurso y que se maneje ese recurso, como bien lo decía esta ley aquí arribita, de una forma sustentable. ¿Sí? Y luego vienen más definiciones, acuífero, por ejemplo, cualquier formación geológica o conjunto de formaciones geológicas hidráulicamente conectadas entre sí, por las que circulan o se almacenan aguas del subsuelo, etcétera. Aguas claras o aguas de primer uso, aquellas provenientes de distintas fuentes naturales y de almacenamientos artificiales que no han sido objeto de uso previo alguno. Aguas del subsuelo, aquellas aguas nacionales existentes debajo de la superficie terrestre. Aguas marinas, las aguas en las zonas marinas. Aguas residuales, las aguas de composición, es importante repasar esto.
de composición variada provenientes de las descargas de uso público urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, pecuario, de las plantas de tratamiento y en general de cualquier uso, así como la mezcla de ellas. ¿Sí? Todas las aguas que provengan de donde provengan, ya que hubo un uso de ellas, se les toma en cuenta en esta ley como aguas residuales. Aprovechamiento, aplicación de aguas en actividades que no impliquen consumo de la misma. Capacidad de carga, cauce, Comisión Nacional del Agua, que es quien se encarga de esto, pues aquí lo dice, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que de alguna manera depende de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero que es autónoma hasta cierto punto. Entonces, por eso se le llama organismos descentralizados, con funciones de derecho público en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a esta ley corresponde tanto a esta como a los órganos de autoridad que la misma refiere. ¿Sí? Y así sucesivamente nos va mencionando todos los significados de lo que va a mencionar en los siguientes capítulos. Consejos de cuenca, o sea, órganos que están cuidando las cuencas, cuenca hidrológica, región hidrológica y región hidrológico, que son cosas distintas. La región hidrológica, un área en el territorio, región hidrológico es la parte administrativa que cuida esa región. Cuerpo receptor, cuotas de autosuficiencia, natural de renovación, delimitación del cauce, desarrollo sustentable, descarga, etcétera, etcétera. Pero, bueno, es importante, por ejemplo, que vean estos términos. Un estero es un terreno bajo, pantanoso, que suele llenarse de agua por la lluvia o por desbordes de una corriente o una laguna cercana o por el mar. Gestión del agua, que tiene que cuidar con principios, políticas, recursos, instrumentos. Humedales, más leyes de las cuales se hace mención, como y espacios o organizaciones como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que es Profepa, Semarnat, y consejos u organismos, permisos, persona físico-moral, programas, registro público de derechos de agua, rescate, reuso, perdón, me reseca la garganta. Gracias. Río, corriente de agua natural, perenne o intermitente, que desemboca a otras corrientes o un embalse natural o artificial o al mar. Servicios ambientales, sistema de agua potable y alcantarillado, unidad de riego, uso agrícola, uso ambiental, uso consultivo, uso doméstico, uso en acuacultura, uso industrial, uso pecuario, etcétera, ¿no? Nos menciona bien cada uno de los términos para que no nos quede duda y comprender lo que nos dice en cada uno de los capítulos. Y capítulo 1, por ejemplo, disposiciones generales, nos va a dar, así como lo dice su nombre, ¿no? Nos dice la generalidad de lo que se va a encargar esta ley. Pero entonces lo bueno viene en los siguientes capítulos. En el 2, la competencia del Ejecutivo Federal, o sea, quién rige esta ley. Y pues, con sus artículos. Viene el capítulo 2, congruente con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Vuelve a mencionar que pues esto es de la Federación, Comisión Nacional del Agua,
qué nivel tiene, cómo funge, qué emite, qué programas tiene que dar seguimiento. Esto viene en la ley. ¿Sí? Le sigo dando para abajo porque vean ustedes que en realidad son 110 páginas. No crean que la vamos Ya vieron que ni la estoy leyendo toda. Nada más estoy dando una observación en general, ¿sí? De lo que trata esta ley. ¿Sí? Nos habla de organismos de cuencas, de esos encargados y que luego generan comisiones y van a cuidar y proteger las cuencas. Y continuamos así, los consejos, lo mismo, cómo se forman, de qué grupos tiene que haber representantes en esos consejos. Organización y participación de los usuarios y de la sociedad, qué le toca hacer a cada uno. Servicio Meteorológico Nacional, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, etcétera, ¿sí? Entonces, miren, cada una de estas leyes, yo sé que no se van a volver expertos, pues, y no se trata tampoco de que se vuelvan expertos en la ley. Digo, no estudiamos derecho nosotros y derecho en específico para el área ambiental, pero ya hemos comentado que en algunos trabajos que puedan ustedes tener se verán involucrados con las normativas, con las leyes, y además en la mayoría de las industrias se ocupa el recurso hídrico, se ocupa el agua. Entonces, de alguna forma sí se van a ver involucrados ustedes con estas leyes, directa o indirectamente. ¿Por qué digo directa? Porque si estás en área de planeación o en el área de seguridad de higiene y medio ambiente en una industria, pues de fijo en esas te toca directo, ¿verdad? Pero si estás, por ejemplo, en algún área de almacenes, a lo mejor ya no es directo, pero sí es indirectamente, porque tienes que administrar los recursos, ¿verdad? Si estás en áreas de calidad, pues es indirecto pero tienes que estar de nueva cuenta, o sea, es parte de la administración de recursos. Y más si les toca estar en áreas de gestión, que es parte administrativo, les va a tocar con un aspecto ambiental que va sobre el agua, sobre el recurso hídrico, pues les va a tocar dar un seguimiento con las normativas y con las leyes. Insisto, que no es para que nos volvamos expertos, pero sí, las leyes se trasladan, no sé si ustedes recuerdan, dentro del manifiesto de impacto ambiental, muy al final ven programas y uno de los programas muy importantes se llama programa de contingencias. Y eso lo trasladamos en cualquiera de nuestras industrias, lo llamamos un plan de manejo. Y el plan de manejo tiene que ver con planeaciones, programas, únicamente con eso, ¿no? Programas, o sea, tú estableces cada cuándo capacitas, cada cuándo tienes simulacros, y todo eso tiene que ser en base a las leyes, porque tú tienes que tener igual un simulacro practicado. ¿Qué pasa si tienes un derrame, si tienes una descarga de aguas cuando no debe pasar o si se te pasa de la cantidad de flujo? Entonces, si tú tienes entrenada a la gente, cuando llega a pasar algo, pues ya saben, se aplica tal norma, y en la norma dice esto. Entonces, tú extraes el artículo que va a aplicar a cada una de esas partes, ¿sí? Y les digo, a lo mejor no te toca directamente con esa planeación, pero indirectamente, a lo mejor en el área en la que tú estás trabajando pasa una contingencia, pero tienes un plan, pues, de actuación. Entonces, corriges el problema rapidito. De eso se trata. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta entonces después de haber visto estas leyes? Nos vamos de regreso. Voy a abrir otra de estas leyes. Voy a regresarme acá. Acá más o menos al final venía, para que observemos, la Ley General de Cambio Climático.
que si bien es cierto, nosotros hemos visto que aplicaba mucho más directo a, con cuestión de la contaminación del aire, ¿verdad? Porque se va directo a la observación de las emisiones al aire. Pero recuerden ustedes, de las plantas de tratamiento de aguas residuales, hay, primero, olores, ¿verdad? Pero de los lodos, del tratamiento de los lodos, cuando uno los pone en un digestor, o simplemente si los dejaras afuera, al aire libre, los lodos tienen materia orgánica y tienen microorganismos que ayudan a que se siga degradando los lodos. Entonces, esos lodos, básico, uno de los compuestos que en su mayoría se está produciendo de esa degradación es el metano. Y el metano nosotros ya lo estudiamos en la unidad anterior, que el metano es de los gases de efecto invernadero, pues el más dañino. Cuando veíamos en la simulación, veíamos que era el que más rebota realmente a los fotones del infrarrojo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que del tratamiento de aguas residuales también tenemos generación de gases de efecto invernadero. Entonces, por eso es que aplica esta ley, la Ley General del Cambio Climático. Entonces, qué padre que la veamos ahorita porque pues, ya vimos los dos temas que se involucran en ello y que se pueden entender mucho mejor. Entonces, miren, la Ley General de Cambio Climático, igual como toda ley, como lo vimos ahorita con la anterior, con la Ley de Aguas Nacionales, ya ven que tiene el capítulo único, que es la parte donde presentan la generalidad, de dónde proviene, y se observa a quién estas leyes, ¿sí? Y aquí nos dice, bueno, regula las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y a un nivel que impida la interferencia antropógenas peligrosas, o sea, con los seres humanos, en el sistema climático. Lo previsto está en el artículo 2 de la Convención Marco de las Naciones Unidas. ¿Se acuerdan que yo les he mencionado ya varias veces? Tenemos acuerdos con las Naciones Unidas, ¿sí? Sobre el cambio climático y además disposiciones derivadas de la misma, ¿sí? Y pues más de los objetivos, reducir vulnerabilidad de la población, fomentar educación, investigación, desarrollo, establecer bases de concertación de la sociedad, promover la transición de una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono. Para efectos de esta ley, y viene igual que en cualquier otra ley, entra el artículo 3 donde viene el glosario, les decía, vienen los términos, y aquí nos hablan de adaptación, atlas de riesgo, cambio climático, comisión, compuestos, consejo, convención de marco de las Naciones Unidas, corredores biológicos, degradación, emisiones, escenarios, estrategias nacionales, gases de efecto invernadero, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que realmente es quien se encarga, así como la ley nacional, la ley de aguas nacionales, perdón, le estaba moviendo el nombre, está regida por la Comisión Nacional del Agua. En este caso, la Ley General de Cambio Climático está regida a través del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. ¿Sí? Inventario, ley, mitigación, programa, protocolo de Kioto, que se firmó otra vez volviendo a la historia de nuestras leyes ambientales. Este es un protocolo de una convención que se firmó a principios de los 90. Entonces, desde entonces, todas las naciones estamos en búsqueda de proteger a nuestro mundo del cambio climático, que si bien es cierto, en esa época pues no entendíamos todavía muy bien todo lo que estaba pasando. Ahorita, después de muchos estudios, pues ya sabemos a ciencia cierta de dónde proviene esto del cambio climático. Y por eso es que todas las naciones han hecho el acuerdo de reducir créditos de carbono, que esto se traduce a bajar emisiones, prácticamente. Registro, resiliencia, riesgo, secretaría, que es la Semarnat, toneladas de dióxido de carbono equivalentes, que en realidad cuando hablamos de créditos de carbono y reducción, se hace esto, se habla de dióxido de carbono equivalentes, que sí equivale a los otros gases también. Es una unidad de medida de los gases de efecto invernadero expresada en estas toneladas de dióxido de carbono.
y se da una traducción con el efecto invernadero equivalente. ¿Sí? Vulnerabilidad, y pues hasta ahí llega. Y luego viene, es un poquito más corta, como la mitad de páginas que la otra. La Ley de Aguas Nacionales tiene 110 páginas, esta tiene 52. El título segundo de la Federación, de las entidades federativas y los municipios, o sea, ¿qué le toca a cada quien? ¿Sí? Para el cambio climático. Y generación y uso de energía. El siguiente capítulo nos habla de las disposiciones generales a través del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. ¿Dónde está? Pues tiene su sede en la Ciudad de México. ¿Qué hacen? Coordinan, brindan apoyo, promueven, difunden, preparan los recursos humanos, evalúan el cumplimiento de los objetivos que tienen que ver con el cambio climático, etc. Y esta ley continúa con sus capítulos hablándonos de a ver quién va a coordinar, cómo se evalúa. Y luego entonces sí, capítulo 1 ya, Política Nacional de Cambio Climático, y aquí ya nos van a mencionar los artículos en referencia al cambio climático y pues qué le toca hacer a cada una de las instancias. ¿Sí? Adaptación, mitigación, que parte de esta clase ha sido, bueno, un trabajo que tenemos que hablar de prevención, pero si ya tienes impactos ambientales, en este caso que es la Ley General de Cambio Climático, pues mitigar es disminuir los efectos, ¿no? Y así sucesivamente, y tiene más capítulos, etcétera. Entonces, ahí está, muchachos, a su disposición la información. Yo quise ponerles la liga directa para que no anden yendo por otro lado o que luego busquen nada más suelta la ley general, la ley de aguas nacionales, perdón, y que pues se informen a medias. Entonces dije, bueno, pues ahí está, ¿no? Les vamos a poner el marco normativo directo. Y esto nos lleva ahora a ver las normas, las NOMs, las normas oficiales mexicanas, que tenemos 3 básicas. Espero que sí puedan ver lo que yo estoy viendo en pantalla. Me cambié de pestañas, se supone que deberían de estar viendo esto. Me cambié de pestaña a un compendio que nos hace Semarnat y la Comisión Nacional de Agua con las normas oficiales actuales, y voy a decir entre comillas, ¿sí? Porque ustedes ven aquí, 1996, 97. ¿Por qué les digo que algunas son actuales? Ahí les va. Resulta que esta, la norma 001 de Semarnat 1996, ha tenido una actualización 21 años después. O sea, para el 2017 hay trabajos, ya hay evidencia de que se empezaron a reunir tanto organismos de gobierno como también organismos de la iniciativa privada, o sea, la industria también participa en eso, para dar una actualización a la norma. Entonces, viene desde el 2017 trabajándose y ya a este año, al 2021, ya quedó aprobada, pero no está publicada todavía la última versión, ¿sí? Entonces, esto significa que tenemos que seguir pendientes de cuándo salga esta. De hecho, hay controversia, ¿no? Buscando a ver si ya estaba la actualización, encontramos que hay muchos artículos de publicaciones del mes de agosto y septiembre donde mencionan que pues no se consideró bien a todos los que podían estar involucrados. Me leí un artículo ahí que venía publicado de la Cámara de Comercio, y la Cámara de Comercio se quejaba porque dice, a como movieron los parámetros, como lo van a publicar, que no es correcto, que porque a nivel internacional son más altos, entonces como que México los bajó, los rangos, los límites máximos permisibles.
y que eso implica pues hacer una nueva inversión, ajustar las plantas de tratamiento de aguas residuales que tengan al interior de las industrias, entonces que pues no te ayudan a prevenir eso y son gastos que vas a tener que considerar y pues no sabemos bien si se puede adaptar, ¿no? Pero pues no hemos podido leerla, esta última actualización al 2021, porque les digo, no está todavía publicada en el Diario Oficial de la Federación. Ahorita les voy a mostrar, aquí ven ustedes, tengo abierta una página de Semarnat sobre esa actualización y nada más nos dice uno de los parámetros que sí bajaron. Entonces, pues con eso vamos a quedarnos al día de hoy. ¿Sí? Entonces vamos a darle lectura a las 3 normas estas, que son básicas, así como estudiábamos para el aire, para las emisiones del aire, la 021, 22, 23, 24, 25 de Semarnat, también hay que tener presentes estas, las 001, 02 y 03 de Semarnat. ¿Sí? ¿Ok? Así como también ustedes tienen que tener fijo, aprendido, que estudiaron el semestre pasado en higiene y seguridad, que se estudiaron las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la 001, tienen que saber de qué es, ¿sí? Que es de instalaciones, pero la 009 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la 001 de Semarnat tiene que ver con las descargas de aguas residuales. O sea, no son lo mismo, ¿me explico? La 002 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene que ver con los extintores, es para incendios. Pero la 002 de Semarnat tiene que ver con las descargas de aguas residuales en alcantarillados. Entonces, hay que saber ese manejo de normatividades, ¿sí? Y pues entonces vamos a darle lectura, ¿sale? Entonces tenemos este compendio, yo les puse también una liga para que vayan y lo abran, ¿está bien? Entonces, ojalá que lo sigan y ahorita sí les voy a platicar entonces de qué es la tarea esta. Bueno, como ven aquí nos da el contenido, las 3 normas, todas con esta parte podemos brincarnos incluso, le damos clic y nos lleva para allá. Pero vamos a irnos por partes. David Sánchez, ¿ibas a comentar algo? No sé, a lo mejor tenías una participación por ahí. No, profe, es que me iba a conectar a la computadora Ah, ok, y cerré el listo. teléfono. Por eso Bueno, son los dobles. ok, gracias. Ok, entonces la 001 de Semarnat 1996, recuerden esto, ¿no? O sea, grábense bien que está por salir la 2021, entonces pues tienen que estar pendientes. Toda su vida para todas las normas. Entonces, la norma 001 de Semarnat 1996, la norma oficial mexicana, establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. O sea, descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a descargar aguas residuales, o sea, después de lo que yo sé que haya hecho con ellas y que las hayas utilizado, una vez que yo ya utilicé y que ya contaminé esa agua, ojo, pues sí, las puedo descargar, pero hay límites con respecto a los parámetros que ya estudiábamos. Entonces, aquí en el intermedio entre el que yo ya terminé de usarla y que la descargo hacia un acuífero, hacia un río, hacia el mar o lo que sea, para riego, para uso agrícola, pues tengo que cumplir. Entonces, con el intermedio es donde vienen las plantas de tratamientos de aguas residuales, ¿ok? Porque vamos a darle cumplimiento a las normas. Entonces, para darle el cumplimiento a la norma, pues vamos a ver qué nos dice, cuáles son los límites permitibles y demás, ¿no? Entonces, tienen una similitud con las leyes, las normas, tienen al inicio igual, objetivo y campo de aplicación, ¿sí? Nos da unas referencias. Aquí viene la tarea. Ok, mire, de referencias para sacar los parámetros,
para que, donde te dice cómo vas a hacer el muestreo. Mira, aquí dice muestreo, determinación de sólidos sedimentables. Voy a agarrar la pluma mejor. Sólidos sedimentables, grasas y aceites, materia flotante, la temperatura, pH, entre otros. Resulta que aparecen las NMX. ¿Se acuerdan cuando decíamos las normas oficiales mexicanas, que esta es una de ellas? Las oficiales son obligatorias. Por ahí alguien preguntaba, no sé si fue en este grupo, pero creo que fue en el otro. Las normas mexicanas decían, ¿cuándo se vuelven obligatorias? Bueno, cuando una norma oficial o una ley las llama para hacer su uso, entonces estas se vuelven de uso obligatorio. Y noten aquí, para el muestreo de aguas residuales existe, por ejemplo, la norma mexicana AA003. La AA tiene referencia a la protección al ambiente. ¿Qué tal? ¿No? Pero no es la única, ¿sí? Vean, aparece la 004 para determinación de sólidos sedimentables, la 005 para grasas y aceites, la 006 para materia flotante, la 007 para determinar temperatura, 008 para determinar el pH y seguimos porque la lista continúa. 026 para determinar el nitrógeno total, 028 para la determinación de demanda bioquímica de oxígeno, la 029 para determinación del fósforo total, la 034 para determinación de sólidos en agua, 042 para determinar el número más probable de coliformes totales y fecales, para determinación de arsénico en agua, la 046, y aquí en adelante vienen sobre metales, la 051, metales, método espectrofométrico de absorción atómica. Incluso te dice, ¿no?, cuál es el método que tienes que utilizar. La 057, determinación de plomo a través del método de la ditisona. La 058, determinación de cianuros por método colorimétrico y titulométrico. La 060, por la determinación de cadmio a través de ditisona. La 064, determinación de mercurio con el método de ditisona. La 066 para determinar cobre por el método de neucoproína. La 078 para determinar zinc por métodos colorimétricos de la ditisona 1, 2 y espectrofometría de absorción atómica. 079 para determinar nitrógeno de nitratos a través de brucina. 099 para determinar nitrógenos de nitritos a través de, pues, en el agua potable, no a través de, en agua potable. Entonces, todas esas. Sí, entonces fíjense, la tarea no nomás es de esta norma, sino de estas tres. La segunda tarea que tienen es una discusión. Y la discusión les dice, a ver, en clases estudiaron la norma oficial mexicana 001, 02 y 03, pero ustedes tienen que irse a leer de alguna de estas, de las normas de las NMX, y platicarnos cómo es el método o a qué hace referencia. O sea, no se trata de poner el título. Entonces, en la discusión, ahorita no tiene el candado de que tienes que publicar primero tú y luego ya ves lo que dicen los demás. No, porque vas a tener que observar lo que dijeron los demás para tú ir a poner algo que no repita lo que dijeron los demás. Y aquí les hago una extensiva invitación, así enorme. Vayan a publicar desde ya, o sea, desde ahorita que terminemos la clase. ¿Por qué? Si aquel que se quede para el próximo viernes a escribir algo, uy, todos quieren saber lo que le va a pasar. ¿Quieren saber? Sí, quieren saber, se los platico. Bueno, resulta que como ya se le hizo tarde, va a ver que todos hablaron de todas las NMX y ¿qué creen? Va a tener que irse a leer todas estas y las que mencionan las otras normas, estas de aplicación del agua con los métodos, para ver qué encuentra que no hayan publicado. Entonces tiene que leer todos los comentarios de todos y luego todas las normas y se le acabó el tiempo.
Entonces, yo les recomiendo que le apuren para que no les ganen. Los primeros, pues la van a tener más fácil. ¿Sí? Y hay un segundo comentario, pero el segundo comentario nada más es de, a ver, lo que ya dijo otro de tus compañeros, léelo y pues coméntale, dale una continuidad. Ahí está más fácil porque ese compañero ya te da una guía que está escribiendo. Por ejemplo, vamos a suponer que Anaí, que va entrando, que Anaí en su comentario nos hace un comentario de la NMXAA 066 para la determinación de cobre y su comentario nos va platicando un poquito de cómo se hace a través de este método. Y entonces Joel dice, bueno, ya le comentan ahí, ¿verdad? Sobre ese método. Está más fácil porque se va directo a la norma a revisar lo que ella dijo y ya le agrega algo más, ¿verdad? Que la parte del primer comentario, pues el primer comentario tienes que ver todo lo que dicen los demás y tú no repetir lo que dijo el anterior. Profe, ¿cómo se va a dar cuenta? Tengo varias formas de revisarlo. Bien, si quieren ver eso, yo abro en dos pantallas, abro la parte del el foro completo, así los reviso siempre, y luego abro el SpeedGrader, que es una parte donde ya le ponemos las calificaciones. Entonces yo reviso los comentarios de ustedes, acorde, y luego me voy acá y busco. Tiene un buscador, pues, el foro, y ahí busco a la persona y el tema, y ver, rectifico. Sale, entonces, ¿qué estoy buscando yo con esto? Que conozcan un poquito más de las normas. Y pues ustedes ganan. ¿Sí? Sale. Bueno, ahí está, ¿no? Ok, entonces continúo. Vemos, miren, definiciones, igual que las leyes dice artículo 3º, aquí esto es un punto, porque es una norma. El punto 3 nos habla de las definiciones, como les digo, aguas costeras, aguas nacionales, o sea, todas las que están dentro del territorio nacional. Y fíjense cómo se devuelve a lo que decía la Ley de Aguas Nacionales y pues a lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 27. Aguas residuales, ¿cómo las identifica la norma 001 de Semarnat 1996? Como las aguas de composición variada provenientes de las descargas municipales, industriales, comerciales, de servicios, agrícolas, pecuarios, domésticos, incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier otro uso, así como la mezcla de ellas. Pues todas, ya quedamos, ¿no? Y hay que tener bien en claro, pues a qué se refiere con aguas pluviales, bienes nacionales, carga contaminante, condiciones particulares. Aquí ya se refiere a los parámetros físicos, químicos y biológicos, contaminantes básicos, patógenos y parásitos, cuerpo receptor, descarga, embalse. ¿Sí? Es importante leerlo, yo creo, ¿no? Para identificar bien, es un vaso de formación artificial que se origina por la construcción de un bordo o cortina y que es alimentado por uno o varios ríos o agua subterránea en pluvial. Un embalse natural es una formación similar, pero no se le agregó una cortina por parte de los humanos, ¿verdad? Un estuario es el tramo del curso de agua bajo la influencia de las mareas que se extiende desde la línea de la costa hasta el punto donde la concentración de cloruros en el agua es de 250 miligramos por litro. Humedales, límite máximo permisible, metales pesados y cianuros, muestra compuesta. ¿Sí? Bueno, me regreso acá, metales pesados y cianuros, es en referencia a arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, zinc y los cianuros. Y la muestra nos dice la norma de una vez cuál tiene que ser la frecuencia de tu muestreo, o sea, cuántas veces tienes que hacer el muestreo. Y nos dice, según las horas por día que opera el proceso generador de descarga, o sea, tú ya tienes tu planta, tu industria y luego en medio está tu planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Cuántas horas opera tu planta de tratamiento de aguas residuales? Eso depende de tu procesamiento previo. Entonces puede ser que opere menos de 4 horas. Entonces aquí es donde te dice, como mínimo tienes que hacer, debes de tener
muestras diarias, 2, ¿sí? Como mínimo. Y no te establece qué tanta diferencia de horas tienes que tener entre una muestra y otra. ¿Por qué? Porque pues es poco la actividad que tienes en esa planta. Quiere decir que tienes bajo flujo, o sea, menor cantidad de agua. Pero si ya es de 4 a 8 horas que opera al día, entonces ya sí te pide por norma que debes de muestrear 4 veces al día, y si te pide toma de muestras simples entre horas, que entre horas en el intermedio pues estés tomando como mínimo 1 y como máximo 2. Mayor que 8 y hasta 12, incrementa un poquito el muestreo que tienes que tener entre horas. Y si tienes más de 18 y hasta 24 horas, o sea que opera prácticamente durante todo el día, entonces se te piden 6 muestras, y sí piden un máximo de entre horas de 4 muestras. O sea, entre una misma hora, pues. Te establece esos límites para que tengas variado alrededor de todo el funcionamiento de tu planta de tratamiento de aguas residuales, ya a la salida, a la descarga, porque para que sea más representativo, pues que no sea que nada más lo tomas a una sola hora, todas tus muestras, estas 6 que te pide como requisito, y entonces no tiene, de las 18 a 24 horas que está trabajando tu planta, no representa la realidad. Porque, insisto, ustedes saben, los parámetros van a variar, la concentración de sólidos, de microorganismos, de grasas, etcétera, va a variar durante el día, ¿sí? Hay horas que tienes una mayor concentración de ellos. Y nos recomienda de una vez, bueno, no nos recomienda, nos dice cómo se debe hacer el cálculo del volumen de la muestra simple, volumen de cada una de las muestras en litros. Hay un volumen de la muestra compuesto para realizar la totalidad del análisis de los laboratorios. El caudal medido de la descarga al momento de tomar la muestra. O sea, eso también lo tienes que medir, ¿sí? Para eso llevaron fluidos, ustedes entienden esto, que el caudal, hay una forma bien, está la ecuación de continuidad, pues que es caudal igual a velocidad por área. Entonces es bien fácil esa ecuación. Proviene de la ecuación de Bernoulli, pero al final de cuentas es bien sencilla, ¿no? Pues velocidad de flujo por el área que tienes de la salida de la tubería, ¿sí? No tienes mayor complejidad aquí. Y los mismos caudales hasta si tienes varios, tienes una sumatoria de ellos, ¿no? Para generar el caudal total. Parámetros, variables que se utilizan como referencia, y va a venir en la tabla que viene a continuación promedios diarios y promedios mensuales. El promedio diario, pues es el que resulta de analizar la muestra compuesta, o sea, de todas las muestras que hiciste ahí. Ya ven que pedía un mínimo 2, o dependiendo si trabajabas de 18 a 24 horas, pues ya te pedía 6 muestras. Pues es el resultado de todas estas. En el caso de grasas y aceites, es el promedio ponderado en función de caudal, y la media geométrica para los coliformes fecales de los valores que resulten del análisis de una de las muestras tomadas para formar la muestra compuesta. Las unidades de pH no deberán estar fuera del rango permisible en ninguna de las muestras. Aquí ya lo dice, ¿no? Y, ojo, si hago, voy a hacer un paréntesis. No se van a volver expertos ustedes con haber leído las normas, porque realmente el experto es aquel que está en los laboratorios, ¿no? Trabajando con estas muestras. Ustedes seguramente, si les llega a tocar trabajar con esto directamente, pues van a trabajar con los operadores o con el supervisor que está a cargo de esa planta, y pues es para que entiendan toda la terminología de lo que está pasando. O si tienen que ordenar algo, o si tienen, como ya lo habíamos comentado hace unos momentos,
si tienen que tener si tienen una contingencia, a ver cómo qué vas a tomar en cuenta, ¿sí? Y promedio medio es el valor que resulta de calcular el promedio ponderado en función del caudal de los valores que resultan del análisis de al menos 2 muestras compuestas de lo que sale del promedio diario. Riego no restringido tiene que ver con la utilización del agua, ya la que va de salida, que está cumpliendo con los parámetros, si se destina a la actividad de extracultivo y cosecha de productos agrícolas en forma ilimitada, como forrajes, granos, frutas, legumbres y verduras. ¿Sí? Porque obviamente puede servir esta agua para eso. Claro que sí. Riego restringido, cuando la utilización del agua residual destinada a la actividad de siembra, cultivo y cosecha de productos agrícolas, excepto legumbres y verduras que se consumen crudas. Por eso restringe, pues el no restringido se puede utilizar incluso para eso, legumbres y verduras. El restringido aquí sí te dice para legumbres y verduras no. Sí, aquellas que se consumen crudas. ¿Qué puede ser esto? Pues ya saben, aquellos como las lechugas, los rábanos, etcétera. Ahí imagínense ustedes. Ríos, lo entiende la norma como que agua natural. El suelo, tratamiento convencional, uso en riego agrícola, uso público urbano. Y ya, esas fueron las definiciones porque eso es lo que viene a través de la norma. Especificaciones, concentraciones, determinación de la contaminación por patógenos. Y viene esta parte bien interesante, fíjense, esta tablita, que viene en 2 partes aquí. Pero esta tablita es los parámetros, los límites. Esos a los que puede llegar. ¿Sí? No sé si ustedes se recuerdan esto, pero tal lo observamos así cuando veíamos parámetros con las normas 021, 22, 23, 24, 25 para el aire. Ahí veíamos parámetros también. Bueno, aquí las tiene estas normas. Observen entonces, aquí está como que se tienen que voltear un poquito, pero sí se puede leer. Si ya ustedes imprimen la tabla, pues es como que más fácil leerlo, ¿verdad? La pura tabla le pueden dar a imprimir en su impresora o donde gusten. Parámetros, aquellos que se mencionaron ya en las referencias, lo que proviene de cada una de las NMX, y son temperatura, grasas y aceites, materias flotantes, sólidos sedimentables, sólidos suspendidos totales, demanda bioquímica de oxígeno, nitrógeno total, fósforo total. Todos estos los comentamos desde las primeras clases de esta unidad. También tenemos la parte de los metales pesados, que recuerden que habíamos dicho cadmio, cianuro, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, zinc y el arsénico y todo lo que tiene que ver con el cianuro. ¿Va? Bueno, me regreso aquí para revisar los parámetros, que es como que lo más importante que tenemos que observar nosotros, ¿verdad? Y vean, tenemos, por ejemplo, para la temperatura, y sí, chequen esto, ¿qué pasa aquí? Sí, esto ya es en la descarga, muchachos, les recuerdo esa parte. Esto es, ya pongo otra vez en perspectiva. Tengo mi industria, mi proceso productivo, y luego tengo al final la descarga. En el intermedio tengo mi planta de tratamiento de aguas residuales. O sea, antes de que vaya para allá, yo le tengo que haber dado una limpieza. Eso es ya, después de que yo le di una limpieza, ¿cómo debe de ir? Y si va para riego agrícola, nos dice, si tú directamente vas a usarla para riego agrícola, pues no hay problema con la temperatura. ¿Por qué? Porque no vas, si va un poquito alta o baja, pues el suelo le va a ayudar para que en el momento que la absorban las plantas, pues no tienes problema, ¿verdad? No es de que también hay organismos de fauna que vayas a matar, porque como va directo para riego, ¿verdad? Ahí no hay problema. Y en todo lo demás,
Si el uso es urbano, para vida acuática, para riego agrícola, más específico, aquí nos habla riego agrícola, pero se me fue con la pregunta, pero en embalses naturales y artificiales. O sea, que primero en realidad mandamos a los embalses, ¿sí? O sea, el tipo de presas, y luego ya se utilizaría para riego agrícola. Si va a ir al embalse, en los embalses sí hay vida acuática, entonces por eso ya ahí, aunque lo vamos a utilizar para riego, pues tenemos que considerar lo que hay en el ecosistema. Entonces, el límite máximo que nos da esta norma es de 40 grados Celsius, ¿sí? Pero la actualización al 2021, me voy a ir de una vez a la otra, ahorita me regreso para acá. La actualización, la publicación que nos da Semarnat, donde nos habla de que pues, de 25 años después de la publicación de la norma 001 de 1996, pues al 2021 se aprueban y nos menciona, en esta publicación lo único que nos dice, pues que se aprobó el 27 de agosto, muy bien, qué bueno, pero nos dice para la temperatura. Ahorita acabamos de ver que la del 96 nos decía que eran 35 grados, pero aquí nos dice que establece, perdón, vimos que eran 40 grados. La nueva norma nos dice que son 35 grados Celsius. Para las descargas en ríos, bajando 5 grados del parámetro que existía en la norma. La norma acá, me voy a regresar, me cambio acá, pues la norma te decía, ¿sí? Para los ríos, llámese si es para uso agrícola, urbano o acuático, teníamos aquí 40 grados, ¿se fijan? Aquí el micrófono abierto y que está haciendo ahí como que... A ver. Bueno, entonces ahora la actualización, la primera diferencia aquí la vemos con el parámetro de temperatura. Lo bajaron a 35 grados. Y pues es básicamente, ¿no? Lo que nos dice porque pues lo demás falta, ¿no? Y esto fue publicado el 29 de agosto. Al día de hoy, en el mes de noviembre, pues no la encontré yo en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, supongo que seguimos en espera, ¿no? De la publicación. Se vuelven oficiales hasta que ya el Diario Oficial de la Federación las publica. Entonces, ya sabemos que está ahí y que está por salir. ¿Ok? Entonces, por eso ya les digo, pues aquí venía esa actualización. Y los siguientes parámetros, por ejemplo, para grasas y aceites, lo que puedes tener en la salida, ojo, estamos viendo aquí el promedio mensual y promedio diario, ¿no? Aquí ven en las tablitas, todos tienen 2 y nos da ese, el PM y el PD, ¿sí? Entonces, las cantidades que puedo tener, ahí me dicen grasas y aceites, y pues varía entre 15 a 25 lo que puedo tener en promedio diario, pero si se fijan que el promedio mensual es menor, o sea que tengo que buscar andar menor, cercano al promedio mensual, ¿no? Y en el caso de materia flotante, no tiene un parámetro marcado, dice ausente la propia norma, pero es que en realidad como que hicieron la consideración para la norma, pero si se acuerdan de cada una de las operaciones que hay en la planta de tratamiento de aguas residuales, para la descarga, cuando tú la descargas, ya no traes materia flotante. Y esto hablamos de también material que es grande. Entonces, francamente no tienes una afectación por este lado. Pero se consideró, ¿no? En el 96. Bueno. Sólidos suspendidos y sólidos sedimentables. Aquí vemos, ¿no? Las cantidades que nos permite. Varía, pues, para qué uso le vas a dar posterior, o sea, dónde vas a descargar. Por eso es que siempre hay que consultar las normas, porque no es lo mismo, sí, que voy a utilizarla en riego agrícola, si la descargo en ríos, descargo en embalses, si las descargo en el suelo, o sea, para
la cuenca que está en el subsuelo, ¿verdad? No es lo mismo, entonces por eso aparece distinto los parámetros. Y de hecho, si descargamos al subsuelo, no hay parámetros directos aplicables. ¿Se fijan? NA, NA, NA. ¿Por qué? De alguna forma, pues se va filtrando en el suelo y no habría problema, pero sí hay que dar un seguimiento. Y en el caso de los metales pesados, pues es la misma situación. Aquí sí, no tienes de todos. Vean toda la tabla está llena. Y los parámetros, pues nos marcan números relativamente bajos, sobre todo si están viendo aquí, que es el de los números más bajos, permisibles es para el mercurio, porque ustedes saben que es de alto riesgo, ¿sí? Produce muchas enfermedades en todo tipo de organismos. Entonces, uno de los medios más fácil de adquirirlo en nuestros sistemas como seres vivos, pues a través del agua. Pues por eso está muy normado. Y luego después de las tablas, que lo más importante, pues les voy a decir que eran las tablas, ¿verdad? Pero pues viene diciéndonos de responsabilidades y cómo entran los municipios según el rango de población, y de todas formas pues nos afecta a todos, ¿verdad? Históricamente, estos son adaptaciones que vienen en la norma. Ustedes vieron que estaba publicada en el 96, pero había una actualización al 2016, que era lo que leíamos por ahí, ¿verdad? Entonces, hay adendums a la norma y se van agregando estas cosas. Fecha de cumplimiento a partir de, y ahí te va, para todos ustedes y para nosotros, todas nuestras poblaciones. A partir de enero del 2010, o sea, nuestros pueblos, donde estamos viviendo cada uno de nosotros, que tiene más de 2.500 habitantes, aplica para las descargas de agua. Tenemos que tener obligatoriamente plantas de tratamiento de agua residual. Aquí hay quienes están viviendo en unos pueblitos más pequeños. En el caso, por ejemplo, de Ángeles, pues no llega, ¿no?, la población ahí. Entonces, prácticamente las descargas se encarga la propia naturaleza de hacer una limpieza, ¿verdad? Sin embargo, pues no deben de ser utilizadas directo para ningún uso como los que veíamos aquí. O sea, tienen que descargarse en lagunas de oxidación, tienen que estar en algún suelo que sea menos permeable y que la propia roca sirva para absorber, etcétera, ¿verdad? Pero se fijan, no sé, algunos de ustedes, pero yo no sé si era de este grupo o del otro grupo, pero algunos de ustedes sí me preguntaba en otra de las clases que, hey, profe, pero ¿por qué no es viable hacerlo en los pueblos de nosotros? Y yo le contestaba, hey, no, es que sí es viable. El problema es que no están siguiendo las leyes, las normas. Fíjense que esta es una norma oficial mexicana. Para nuestras poblaciones entró en vigor en el 2010 para los municipios, que es de ley. Tenemos que tener descargas de aguas residuales que estén cumpliendo con esos parámetros. ¿Sí? Ahí se los dejo. Y lo que son descargas no municipales, o sea, lo que ya tiene que ver con la industria directamente, ¿a quienes les aplica? Dependiendo de la demanda bioquímica de oxígeno que tenga esa agua y sólidos suspendidos totales, ¿sí? Si superan a estos parámetros, entonces les toca tener plantas de tratamiento de aguas residuales para que en las descargas sean menores a esos parámetros. Ajá. Y luego tenemos en la tabla 6, descargas municipales. Fíjense, fecha límite para presentar programa de acciones. Quiere decir que en 1999 debió existir un plan de trabajo en nuestros municipios. Ahí se los dejo. ¿Sí? Y para todo lo que son industrias, se presentó esto, debió presentarse también, ¿no?, a esa fecha.
al 31 de diciembre de 1999. Todos los proyectos que vinieron después de esa fecha y a partir de los años 2000 debieron tener contemplado las descargas de aguas residuales y qué iban a hacer con ellas, pues. En el caso de reportes, el registro de monitoreo, eso nos lo dice, ¿no? En el caso de esto, los municipios, pues la verdad es que no es tan frecuente como son chiquillos, pues tienen que dar un reporte anual y pues hacer los muestreos al menos semestrales, ¿no? Y los que son ya todas las ciudades realmente pues entran en manera mensual, mensualmente tienen que estar reportando y etcétera. Todo esto nos lo dice la norma 001 de Semarnat. Y la bibliografía, ¿de dónde consultaron? ¿Cómo se informaron para hacer esta norma oficial mexicana? Pues fíjense, primero, los primeros movimientos, yo ya les había platicado, surgieron en Estados Unidos. Entonces, pues varia o mucha de la bibliografía viene de allá, de los métodos normalizados para el análisis de aguas residuales en Estados Unidos. Esto fue una publicación de 1995. El Código Federal de Regulaciones, también de Estados Unidos, a 1992. Esto también es una traducción hecha en México, pero es de un libro de Gordon M. Fair y de John Geyer, publicado en 1988, Ingeniería Sanitaria de Aguas Residuales. El control de la contaminación industrial de agua, escrito por Eckenfelder. Y en la segunda edición también es estadounidense. Tenemos el libro de Shepard Powell, edición Manual de Agua para Usos Industriales, también es estadounidense. Hay una edición para México. Manual de Agua, publicado por Frank Kimmer y John McCallum en 1989, y hay una edición para México. La EPA, la US EPA, que es el equivalente a la Secretaría de nosotros, la Secretaría de Medio Ambiente, es un documento de desarrollo de ellos mismos donde publican los límites de fuentes y estándares de evaluación desde 1974. Ahorita se los dije, los movimientos empezaron en Estados Unidos y fueron en los 70. El tratamiento químico de agua, una guía industrial, también es un documento de Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Obviamente también hay publicaciones mexicanas, muchachos, aquí pueden ver, o sea, no crean que todo. Por ejemplo, estos artículos que vienen de aquí son estudios mexicanos, estudios de la Comisión Nacional del Agua, estudios realizados por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre tratabilidad de aguas residuales, efluentes primarios, sobre formación y migración de compuestos en las aguas residuales, suministro para consumo doméstico, asociación y proyecto de saneamiento, normatividad integral para mejorar la calidad del agua en México, etcétera. ¿Sí? Y las otras normas oficiales, en este caso existió antes en el 93 esta norma 01, y se sustituyó por esta norma de ecología, esta norma 001 de Semarnat, ¿sí? Pero sirvió de base. La anterior, criterios ecológicos, etc. Observancia de la norma, la vigilancia, y nos lleva a, nos muestra esto, se abrogan, o sea, las que ya no se toman en cuenta, que fueron las previas a esta 001, la 001 de Ecología del 93, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, hasta la 30, hasta la 33, y de aquí se brinca de la 63 a la 73 de ecología. Todas estas fueron derogadas. Antes estaban repartidos, pues, cada uno de los parámetros en una norma, y lo que hicieron pues fue juntar todos estos en la 001,
Y luego aparece la 002 y la 003. ¿Sí? También nos dice, esta norma nos muestra la técnica de determinación y cuantificación de huevos del minto. O sea, de los lodos, de los efluentes, ya a la salida de las plantas de tratamiento de aguas, pues que también hay estos microorganismos. Nos dice quién es, pues quién es el helminto. Es un amplio grupo de organismos que incluye a todos los gusanos parásitos provenientes de humanos, animales y vegetales. Acuérdense que sí tiene que venir de los humanos porque aquí vienen las aguas residuales también, que salen de los baños de nosotros. Entonces, pues también salen aquí, ¿verdad? Animales y vegetales y de vida libre con formas y tamaños variados. Hay unos más específicos que son variaciones del helminto. Los platihelmintos, que son gusanos dorso-ventralmente aplanados, algunos de intermédico como el Taenia solium, Hymenelepis nana 2, diminuta y otros más. Otra variedad son el nematelmintos, que son gusanos de cuerpo alargado y de forma cilíndrica. Algunas especies que provienen de los humanos, que son enteroparásitas y que pueden ser Ascaris lumbricoides, Toxocara canis, Enterobius vermicularis y Trichuris trichiura. Y luego ya nos habla de los métodos para análisis de estos, de los helmintos, que son el método difásico y método de flotación, técnicas exclusivas. Y les repito, todo esto tendrían que ustedes, para comprenderlo mejor, haber llevado pues clases de microbiología, que no es el caso pues para la ingeniería industrial. Por eso yo digo, ahí están las normas, el día de hoy las leemos y toda la semana, porque pues depende de cómo vayan a distribuir ustedes su tiempo, pero pues están disponibles para consulta. Y insisto, pues ni ustedes se van a volver los expertos, ni yo que tengo un grado en ingeniería ambiental y que sí tuve que estudiar la parte microbiológica para comprender esto, pero aún así yo no tengo capacidad para trabajar esto en un laboratorio. Conozco las técnicas de espectrofotometría y es la única, ¿no? Las otras estas ya en combinación de reactivos, pues no fue mi área, porque mi concentración realmente fue hacia metodologías de control de la contaminación del aire. Y en ese caso, pues no vamos con microorganismos, ¿verdad? Sí, en el caso mío, yo apliqué una técnica que tiene que ver con ultrasonido, pero que es más aplicable realmente en las áreas con los microorganismos. Sin embargo, no es mi área, les digo. Y como ingeniero químico, que nosotros pues sí llevamos más parte de análisis, misma situación, o sea, el ingeniero químico te va a hacer análisis de muestreos en el procesamiento, pero no es quien te va a hacer este tipo de análisis. Ahora bien, hay un ingeniero que es el ingeniero ambiental, o sea, el con licenciatura, que ese pudiera ver este tipo de análisis, más los químicos de carrera de pura química o los químicos biólogos. ¿Sí? Esas profesiones, sí, directamente a ellos es a los que les vamos a encargar, muchachos. Nosotros no, estamos. Entonces, sí hay que saber que esto viene en las normas, hay que comprenderlas, porque ya decíamos al principio de la clase, nos podemos topar con esta información en nuestro día a día. Entonces, ahí está, y se van a acordar ustedes, eso lo vimos en la clase de ingeniería ambiental. Sí, siendo, voy a ir a ver mis notas y luego, tengo que ir a revisar las normas, voy a irme al diario oficial de la federación. Excelente, de eso se trata. ¿Sí? Que te va a tocar hacer un plan de manejo, sale, vete a ver cómo, ve a ver que tienes que hacer programas, que tienes que ver cuáles son tus aspectos ambientales, cómo vas a hacer para tus contingencias, etc. De eso sí se va a tratar tu trabajo. ¿Sí? Aquí nos dice, pues, para el método, qué reactivos voy a usar, etc. Y así nos podemos ir entonces a la norma 002 y 003, que son muy similares, sin embargo, como vieron ustedes, la 001 decía para las descargas, ¿sí?
La 002 sí nos dice los límites igual en las descargas de aguas, pero las que van a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. O sea, esta sí directa, se va a las ciudades y los municipios. La otra, la 001, nos decía todas las aguas. No me importa de dónde vengan, ¿sí? Ponles atención. Y luego ya estas ya van aplicables, como les digo. Estas son para los municipios. Y de nueva cuenta vamos a tener la observancia de las otras normas. Aquí tienen y repetimos. Ahorita las nombraba. La 003 para muestreo, 004 la CNMX, ¿ok? Determinación de sólidos sedimentales, 005, etcétera. Son las mismas que ya menciona la 001. Las definiciones son casi, en general son las mismas, aguas pluviales, residuales, residuos y autoridades, contaminantes, parámetros, viene otra vez, ¿no? Nos dice promedio diario, promedio mensual, especificaciones, aquí cambia, ¿sí? Los límites, porque como va al sistema de alcantarillado, es directo, no va a un río o a un embalse o un estuario o al mar. Entonces, como esto va a las alcantarillas, no sé si se acuerdan cuando llevaban el laboratorio de química, por ejemplo, tanto con la maestra Elvira o conmigo, con quien lo hayan llevado, nosotros decíamos, los residuos no los pueden tirar ahí, y había que juntarlos, ¿verdad? Porque pues no podemos ni eliminar gases de aceites o los metales, tuvimos unas prácticas con los metales, y porque se empiezan a acumular, te taponean las tuberías o te generan reacciones con lo otro que estás tirando en las tuberías. Y lo simple que puedes, que se te perforen las tuberías y generas, y tienes ahí un desastre, ¿verdad? Porque tienes contaminación en todo el aire. Otra, que puede hacer que te termine alimentando a los microorganismos esos desechos y pues los microorganismos terminen tapándote, o sea, van creciendo alrededor de la tubería y van generando tapones. Y otra puede ser que te degraden la misma tubería, ya no te sirva, qué sé yo, ¿no? Hay tantos efectos que pues no, tienes que evitarlos. O luego, pues lo que llega al final termina siendo pues otro batidero más que ya no puedes ni tratar, ¿no? O no hayas la puerta de cómo hacerlo. Entonces, aquí están, ¿no? Los límites permisibles, ahí están, promedio mensual, diario. Gases de aceite son los mismos que ya habíamos visto en la 01, sólidos, sedimentales, arsénico, cadmio, cianuro, cobre, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plomo, zinc. ¿Sí? Y la frecuencia de muestreo, si se acuerdan, allá en la 001 nos mencionaba aquí en los intervalos máximos entre toma y toma, sí nos decía de 1 a máximo 2. Y en este caso, para el alcantarillado, aquí nos dice, no nos dice un intermedio, nos dice que tengo que tener al menos 2 entre las horas que opera el proceso de descarga. Y en el caso de donde tengo más, es similar aquí, 6, 3 y 4. Nos vuelve a presentar estas ecuaciones que ya nos las mencionaron la norma 001. ¿Sí? Y misma situación, debería de aplicarse un muestreo en el sistema de alcantarillado en todas las poblaciones. O sea, no es algo nuevo, pues. Todas las poblaciones deberían de estar para cuidar la salud de nosotros porque lo dice la ley. ¿Sí? Ahí está. Y métodos de prueba, bibliografía pues similar de todos lados. Fíjense que utilizan muy bien, alrededor de 30 bibliografías, excelente. Y nos vuelve a mencionar metodologías por aquí, algunas tenía, ¿no? Para las observantes estas. La 003 del 97, a diferencia de la anterior, de la 002, que es para los sistemas de alcantarillado, esta nos habla de, para las aguas dadas,
que se van a reusar en servicios al público. Ok, o sea, ya te vas a ir a usarlas con los humanos, entonces te tengo que poner otra norma, dijeron cuando la crearon, ¿verdad? Entonces, tiene su actualización aquí en 1998, publicada pues en 1998, pero que pues todo el proceso fue antes del 97. Y esta, igual como las otras, no das sus definiciones, vuelve a retomar estas normas para el muestreo, para la determinación de grasas, materia flotante, el pH, la demanda bioquímica, todo lo que ya mencionamos. Nos tiene las definiciones, parámetros y como es para usos al público, aquí estas sí se van derechito y órale, detrás de todo lo que tiene que ver con coliformes, con virus, bacterias, porque no puedes, si se lo vas a soltar a la gente, pues no puede llevar esto. O sea, sí va a llevar, pero por eso hay que tener límites. Aquellos límites que no vayan a provocar problemas de salud, ¿sí? O sea, que si lo llegas a consumir, pues que no te vayas a enfermar, que tu organismo todavía logre defenderse, ¿sí? Entonces, por eso es que vuelve a aparecer aquí lo de los estudios sobre el helminto, pues que no debería de tener, pues, ahí, ¿no? Mayor o igual a 1, o bien menor o igual a 5 si es servicio al público con contacto indirecto u ocasional. Demanda bioquímica de oxígeno, sólidos suspendidos totales, coliformes fecales, etc. Yo les digo, aquí repite acá al final la técnica de determinación de los huevos del minto que aparece también en la norma 001 de la Secretaría de Medio Ambiente. Pues aquí te va diciendo bien que deberías de hacer el procedimiento, el muestreo, cómo utilizas los reactivos. ¿Sí? Te da aquí viene el procedimiento para tus laboratorios. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ok, muchachos? Hemos llegado ahora sí al final. Entiendo que cuando vamos a leer una ley, una norma, y ahorita que lo vieron, ay, la profe va bien rápido, seguramente lo estaban pensando, pero no decían nada. Insisto, la idea con esto que nos lleva al objetivo es que conozcamos las leyes y las normas en materia, en este caso, de calidad del agua, ¿sí? Y que si en algún momento se van a topar con ello, pues sepan dónde encontrar esa información, ¿sí? Y por eso, insisto, tienen ahorita un foro de discusión que los lleva a, como bien, hablamos y leímos la norma 001 de Semarnat de 1996, vimos, observamos la norma 002 de Semarnat de 1996 y la norma 003 de Semarnat de 1997. Observamos la diferencia que hay, al menos que conocemos ahorita con la última publicación de la norma 001. Bueno, la última actualización, porque no está publicada en el 2021, que nos tiene en baja la temperatura en 5 grados. Y observamos la ley de aguas nacionales y observamos también la ley general de cambio climático. Entonces, con ello, ustedes pues, están listos para que se vayan a estudiar las NMX y comenten. Como les digo, mientras más rápido comenten, más fácil está la tarea. Si se esperan al próximo viernes, está bien difícil la tarea. O sea, la tarea es facilísima, pero se la van a complicar si dicen, si ustedes nada más abren el calendario y ven, pues tengo este foro para el viernes. No lo van a poder contestar el viernes. Bueno, ahí está, chicos, me da mucho gusto verlos. Voy a detener, me despido en la grabación. Que estén muy bien.